bendiga. Esta es la evangelista Yolanda Sala, te saluda en el amor de Jesucristo. Y delante de las cámaras que tú me ves aquí, hablamos sobre estos tiempos que hay enfermedad y estamos hablando del cáncer. Corremos por el cáncer, hacemos maratones del cáncer, hablamos del cáncer en muchos sitios, hablamos de que el cáncer es algo, una enfermedad. La gente le podrá decir un demonio, ¿verdad? Pero son células que se acomodan dentro del cuerpo de las personas y no pueden correr más nada. Y viene siendo la sangre, hay leucemia viene siendo cáncer. Hay gente que lo coge en los lumps, ¿verdad que sí? En el seno, porque estamos hablando del cáncer, ¿verdad? Y mucha gente de la iglesia le tiene miedo al cáncer. Déjame decirte, las enfermedades, yo hablo cosas reales, métete este chano y tú vas a ver qué de bendición. Y muchos me tienen un odio dentro del evangelio. Y en vez de ayudarme en las oraciones y ayudarme en que lo que yo estoy hablando edifica el pueblo y los ayuda a no cogerle miedo a la muerte. Eso te edifica. Mucha gente te está metiendo miedo en los templos y te meten miedo con la palabra diciéndote que si tú mueres vas a tener al infierno, ¿verdad? Como el libro que yo tengo aquí que se llama Una revelación divina del infierno, que yo lo leo, esta mujer dice que vivió todo esto y yo lo leo porque yo leo otras cosas, ¿la ves? Y no me da miedo. Donde habla que los demonios te patean en el infierno, te patean la cabeza, se te trepan encima, hay culebra, hay rata, hay de todo, ¿verdad? Y todo esto, pero como yo no he vivido esto, solamente lo estoy leyendo, ¿verdad? Es como cuando tú lees la palabra y tú quieres vivir uno de los temas que están en la palabra, tú no los has vivido, tú no viviste para el día de Sodoma y Gomorra, porque tú no estabas en ese tiempo, porque estás en una nueva generación ahora, ¿verdad? Y no viviste para el día de lo que la mujer se volvió una estatua de sal y mucha gente dice que eso no está ahí dentro, ¿verdad? Y hay tantas cosas sucesivamente. David y Goliat que pelearon y la onda se le enterró aquí a Goliat en la misma frente, ¿verdad que sí? Y entonces era porque el poder del Espíritu Santo iba a través de la onda, iba Dios a través de esa onda. Y el pozo de los leones. Ahí tú te das de cuenta si yo leo palabra, ¿verdad? Y si soy una mujer que le predicó la palabra, porque el diablo no se va a saber tan buena la Biblia. Dice que los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? La sabiduría viene de arriba, de lo alto, y yo le pido siempre a Dios, dame más sabiduría y humildad, y déjame humillarme cada día más, y dame sabiduría para no ensalzarme, sino para ensalzar tu nombre, ¿verdad? Y entonces en el pozo de los leones, y muchos relajan en Facebook y hablan de que Daniel estaba en el pozo de los leones y que los leones no se lo comieron porque no apestaba carne, porque ese es el relajo de los evangélicos, porque hay muchas clases de fotos que ellos tienen dentro de Facebook y le ponen esas clases de frases, y eso no son frases cristianas, pero hay un chojo de charlatanes que lo hacen, ¿verdad? Para ese tiempo yo no viví tampoco, ¿verdad? Y cuando estaba Jezabel, tampoco viví para el tiempo de Jezabel. Muchos dicen que Jezabel tenía un liste colorado y que se pintaba los labios y que eran rojos y que las hermanitas están haciendo lo mismo, entonces empiezan a ofender a las hermanas y las hermanas salen ofendidas de los templos, ¿verdad? Que no debemos ofenderle al pueblo de Dios, lo que hacemos que lo ofendemos, pero estos son los predicadores que a ti te gustan, porque son los que tú sigues en YouTube, ¿verdad? Que sí, los que te ofenden, los que te hablan de tu falda, los que te hablan de cómo tú te peinas, de los que te hablan de blog, los que te hablan de plancha. Entonces esos son los predicadores que a ti te gustan, porque tú crees que esos predicadores te van a llevar al reino de los cielos, y eso es mentira delante de la presencia de Dios, porque si vamos a ver, esta hermana está hablando del infierno. Yo no estoy hablando de que ella no haya ido, pero ella dijo 40 días fue al infierno con Dios y después al cielo, porque también tiene el libro del cielo, tiene los dos libros juntos, que yo lo tengo ahí, que dice que se encontró con ángeles, ¿verdad? Y tú miras a la señora y tú dices, esa mujer está toda pintada y está toda desbrava, esa mujer no fue a ningún lado, ¿verdad que sí? Porque estás mirando tú por lo que tú estás viendo, ¿verdad? Entonces hay gente que se van a los templos y tú los ves limpiecitos, no tienen nada en la cara y no tiene su falda larga, porque hay gente que hace moda, ¿verdad? Y se pone falda. ¿Tú sabes desde cuándo yo uso falda larga? Yo uso falda larga desde los 70. Y entonces llevo más de 30 o 40 años y eso no me edifica a mí de que voy para el cielo, ¿verdad? Ni las camisas ni nada de eso. Y eso no me edifica a mí, que yo doy testimonio con eso. Y santidad, desde hace años. Llevo más de 30 o 40 años llevando de santidad y eso no me llevó a mí ningún lado y no estoy faltándole a Dios. Quiere decir que nada de eso te lleva al cielo, ¿verdad? Es un corazón limpio, que no tenga raíz de amargura y que tenga y que esté sucio y negro, ¿verdad? Y estas cosas son las que están sucediendo hoy día, porque muchos siguen sus predicadores, ¿verdad? Hablándote un poco. Entonces,
Si tú hablas de sanidad divina y tú no la vives, ¿de qué te vale que tú hablas de sanidad divina? Estamos hablando del día del cáncer, ¿verdad? Hay mujeres, como te estoy hablando, son células que te cogen el cuerpo. Y hay gente que le tiene miedo al cáncer, ¿verdad? Como lo que yo viví con mi esposo, que en paz descanse, que se fue con el Señor. Yo no creía que en la situación que mi esposo cayó, que tú no lo viviste, lo viví yo. A mí me da cosa cuando yo vi el pueblo de Dios, que se van a seguir otros predicadores y evangelistas, que lo que hablan es la misma chuleta y no están hablando las cosas porque la han vivido delante de Dios. Esta es testigo, lo que yo hablo lo he vivido. Esta es mi testigo, esta. Todo lo que yo te estoy diciendo aquí lo vivieron con mis hijos también, que lo vivieron, que hoy día están huérfanos todos, sin dejar ninguno, ni el chiquito pudo ver a su padre, porque todos quedaron huérfanos, ¿verdad? Entonces, yo vivo una cosa y ustedes me contradicen. Como hermano Chiche, mi hermano Chiche vivió una cosa y nadie se la contradijo. Entonces, como las hijas del hermano Chiche Ávila, las hijas del hermano Chiche Ávila no trataron de ser como su papá, trataron de ser unas mujeres de Dios que te dedicaban la palabra y Dios se las llevó. Dos de ellas hasta fueron a instituto, hicieron la voluntad de Dios y todo. Pero hay muchos que tratan de seguir a otros hombres para volverse grandes y volverse famosos, ¿verdad? Y todas estas cosas yo las dejo aquí. Y como te estoy hablando, hay que vivir el cáncer. El cáncer es una cosa terrible, bien fea. Como cuando mi esposo cayó en esa condición, ese tumor dentro de los brain, que le cogió y le hundió la parte de los brain para abajo y mi esposo ya no veía. Y mi esposo cuando hablaba estaba tartamudo y se le iba a la mente tantas cosas. Y cayó inválido porque también le atacó con un ataque del corazón, ¿verdad que sí? Y la parte se le murió más. Yo tuve todo ese tiempo con mi esposa dándole ahí y ahí batallándome. Y soy una guerrera del Señor, aunque tú no lo quieras creer. Dios me puso con esa prueba bien grande. Son las pruebas que yo puedo traer a los templos para edificar al pueblo, para que vea que el cáncer no es cualquier cosa, que tú no has vivido eso, yo lo viví. Y entonces yo estuve en el hospital hasta las últimas horas, que él no quiso que le pusieran las máquinas, dijo, yo me quiero ir con el Señor, ¿verdad? Porque el cáncer es una cosa bien fea. Cuando tú caes en ese caos, no es cualquier cosa y mucha gente le tiene miedo, ¿verdad? Entonces, para esto, Dios tiene sus siervos y sus siervas. Muchos quieren orarte por el cáncer y no viviéndolo. El que te quiere, es el que, como el que estaba borracho y quiere orar por ti porque estaba borracho y no lo ha vivido, ¿verdad que sí? El que se metía a droga y quiere orar por ti y no vivió las drogas. El que vivió en la inmundicia comiendo basura en la calle, dentro de los zafacones de la basura y quiere orar por ti y no la vivió. No irte afuera del mundo porque por untarte lapilabio y ponerte un traje escotado o por jugar básquetbol o por ser modelo, eso no son testimonios, eso es de la vida actual, que lo podemos hacer cualquier día, porque hay muchas mujeres que fueron en santidad, como la hermana que está ahí dentro de Doris Machín, era una mujer de santidad, hoy en día hace las cosas que así todo el mundo hace, ¿verdad? Afuera en el mundo se pinta todo eso, pone pantalón y todas esas cosas y es la sierva de Dios. Vamos a hablar de extra Lili se pone pantalón y todas esas cosas las hace y es una sierva de Dios, ¿verdad? Todas son siervas de Dios. Y tú dices, no, esa es una mujer impía, eso no es de Dios. Pero eso no es ningún testimonio, ¿tú me entiendes? Y tienen iglesia y las dirigen. Nancy Amancio tiene una iglesia, tiene website, tiene de todo, está famosa, ¿verdad que sí? Era una mujer de santidad que buscaba a Dios y hoy en día hace todas esas cosas, ¿verdad? Son gente que están en las cosas de Dios. Marco Wynn, que tú lo ves, ese hombre, tú lo ves que está en Sony, cántase de todo. Samuel Hernández, que me notificó, y gente que te notifica haciéndose de las iglesias, ¿verdad que sí? Y entonces toda esta gente sucesivamente, y estos no son testimonios, estos son gente que han cambiado las cosas de Dios y la han puesto un poquito más moderna para volverse más moderno, ¿no es verdad? Y esto te lo explico yo porque yo lo vivo y yo he hablado con ellos, ¿verdad? Y entonces son la gente que han mirado la palabra, que se han cansado ya de estar viviendo eso de santidad, porque eso son como para ellos cosas antiguas de ti. Entonces hay gente que la viven, pero como dice, yo voy a defender la sana doctrina, ¿verdad? La sana doctrina viene siendo como para los tiempos de antes, ¿verdad? Y entonces como todo está modernizado, la gente hace lo que le da la gana. Entonces estamos hablando del cáncer. Entonces la gente hoy día le tiene miedo al cáncer. ¿Por qué es que usted cree que mucha gente viene al evangelio? Porque quiere morir salvo y irse con Dios directamente para el cielo, y te vas a equivocar 1000 veces por esta palabra. Tú puedes tener cáncer, estar en la iglesia y muy de santidad, y si tú no te has reconciliado con tu hermano y sigues con la piraña con el hermano dentro de tu corazón, si tú mueres te vas al infierno, porque hay mucha gente cantando con santidad y están hoy día en el infierno. Yo tengo muchos testimonios y no son los que están en YouTube, sino en la vida real, ¿verdad que sí? Porque el único que conoce los corazones es Dios. Dios me inquieta muchas veces cuando yo le digo, ya yo no puedo con esto más nada, me quiero salir de la iglesia. Le dije a Dios los otros días, porque el pueblo de Dios me está atacando. Dios me dijo a mí, ¿quién tú estás mirando? ¿Al pueblo de Dios me estás mirando a mí? Yo quiero que te sigas ahí. No le importa lo que ellos te están diciendo, te van a seguir atacando.
Porque a ellos no les gusta la realidad ni quieren vivir la verdad. A ellos no les gusta que tú hables así en YouTube, porque ellos lo que hacen es haciéndome mensajes dentro de los templos para emocionar al pueblo. Yo no quiero emoción con el pueblo, yo quiero la verdad y la verdad nos hará libre, dijo él. Porque Juan el Bautista hacía lo mismo y aquel rey lo andaba para matando y lo andaba bailando porque se le dolía cada vez que Juan el Bautista no tenía micrófono, ni estaba en YouTube, ni estaba metido en Instagram, ni nada de eso, diciéndole la verdad. Y tú que andas con la mujer de tu hermano y estás pecando, canto adúltero, que le decía así, ¿verdad? Y eso le molestaba a ese rey, lo molestaba. Y que la usó a la misma sobrina para que le bailara desnudo, para pedir la cabeza de Juan el Bautista, para que así liquidarlo y quitarlo del mundo, para que no le siguiera diciendo la verdad, porque le hería y eso le dolía dentro del corazón. Y así hay mucho que le duele la verdad. Cuando yo me paro aquí, hablo sobre el cáncer, hablo tantas cosas. Y yo hago cosas aquí, nadie me da bien por estas cosas, porque lo que hace es que se burlan de mis videos, pero para Dios, a Él le agrada. Porque ahora mismo si yo te estoy hablando de cáncer, son cosas que yo he vivido. No cosas que yo no he vivido. Me dolió en el alma ver a mi esposo partir con el Señor, pero se fue. Y me dolió porque me dejó sola y ahora es que me estoy batiendo yo, terrible, soy una guerrera. Entonces, hablamos sobre la sanidad divina. Y déjame buscar los lentes para leértelo, porque con esto no te los puedo leer, ¿verdad? Y hay mucha gente habla cosas de la sanidad divina, ¿verdad? Y hablándote aquí, habla y vive la palabra. Hermano, te voy a decir la forma clara. No te molestes conmigo por decirte la verdad, porque yo lo que quiero es que crezca. Y se puede contar con las manos lo que el pueblo de Dios vive, está en la palabra. El pueblo de Dios, empezando por los siervos de Dios, pastores, evangelistas, son los primeros que cuando le duele una uña, corren para el médico y se le olvida que Cristo sufrió por él, por eso, que Cristo pagó por eso y que Cristo murió por eso y que Cristo lo sanó en la cruz del Calvario. Y no se le para de frente al diablo y le dice: diablo, tengo una autoridad sobre ti y te digo en esto, en el amor de Dios y para bendición de los hermanos, que te reprendo en el nombre de Jesús. ¿Ves? Y nosotros los siervos de Dios, que Dios nos ha puesto a predicar, pastores, evangelistas, somos los más responsables de depender de Cristo. Por ejemplo, que está en la palabra y toda la verdad. Y el diablo me ha atacado al siervo y ha atacado a sierva. Y yo los he reprendido en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque hay que reprenderlos. Los ha atacado para atacarme a mí. Sí. Porque cuando tienes artritis o tienes tiene una enfermedad de un dolor de cabeza, o tiene que te duele un brazo, o que te duele una pierna, para el doctor, ¿verdad que sí? Ahí la fe se te fue al piso. Y hay gente que están así, se le va la fe al piso. Estamos hablando de realidades. Entonces, el pueblo de Dios es el más que le da tantas enfermedades y que no le creen a Dios mismo. Eso quiere decir que lo que hablamos no lo creemos. Es como el que está dentro de la iglesia y tú lo ves hablando de sanidad divina y tú lo ves después en emergency, ¿verdad que sí? Y tú dices: no, yo los he visto porque yo los he cogido. Y los he visto ahí. Es como ahora mismo tú me ves a mí dentro de YouTube y tú dices: porque yo andándote en Alemania predicando. Y tú dirás: porque no me han dado así una invitación para allá, ¿verdad? Y tú dirás: oh, si no te veo en ese culto con un micrófono predicando la palabra, tú no eres sierva de Dios. Porque viene siendo así, ¿verdad? O si me ven en Puerto Rico, tú dirás: ¿cómo tienen a la sierva de Dios en Puerto Rico? Como nada, la tendrá. Oh, esa mujer es una criticona en YouTube, le saca filo, hace esto. Pero vamos a ver que hay gente que están dentro de los púlpitos predicándote. Y lo más que le detesta a Dios es que tú cojas y prediques la palabra de santidad. Y cuando tú sales de la iglesia te escondes aquí dentro. Así, te metes adentro. Y tú dirás: ¿cómo? Que estás haciendo un papel de que no rompe un plato y rompe la vajilla con todo. Sí. Porque es como el que tiene cáncer, que quiere que Dios lo sane, pero no se quiere arrepentir, ¿verdad? Y Dios quiere sanarlo porque hay gente que Dios la quiere sanar, pues no se quiere arrepentir. Y prefiere morirse en pecado y irse al infierno que Dios lo sane. Y yo le creo a Dios. Yo creo en la sanidad divina. Yo he tenido muchas enfermedades donde Dios me ha sanado. Porque le creo a Dios. Yo tengo fe. La fe sin obra es muerte. Quiere decir que yo le creo primero. Y sigo creyéndole. Y no que porque me vayan y me operen y que sea aquello. No, yo le creo a Dios. Y cuando voy donde el doctor me dice: tú no tienes nada. ¿Qué es lo que te pasa a ti?
que viniste aquí con una anemia y saliste sin ella. Como que si viniste aquí con un derrame y no tiene ninguno. Porque cuando tú le crees a Dios, todas las cosas son posibles a los que le creen a Dios, ¿verdad? Y son milagros que Dios te hace. Entonces yo te dejo estos videos en el channel para edificación al pueblo. Quizás a ti no te gustan los videos míos, porque son te edifican y, y yo trato de ayudar y hablar y todo, pero nadie le va a hacer caso, porque vamos a hacerle caso a una iglesia donde está la mujer predicadora predicando con un montón de gente. Ahí tú te emocionas. ¿Qué es lo que le emociona al pueblo? Porque ven gente gritando, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Si tú sabes que el mismo predicador que está en el frente te puede estar engañando a ti. O la mujer predicadora te puede estar engañando a ti. ¿Tú sabías eso? Porque Jesús andaba por Jerusalén. ¿Quién andaba con Jesús? Judas. Judas andaba, participaba de la mesa, hablaba con Jesús. Pedro andaba con Jesús. También, ¿verdad que sí? Y tú dices, pero Pedro era de más. No, Pedro negó a Jesús. Pedro negó a Jesús. Y Judas también cogió y lo traicionó. Quiere decir que puede estar en la mesa sentado contigo, el que aunque sea que esté en santidad diciendo él, y te puede traicionar, ¿verdad? No hay nadie perfecto. Estamos viviendo un mundo de imperfección. Hay gente de santidad que yo conozco, esta palabra me es testigo. Estuvieron predicando de santidad divina. No se untaban polvo en la cara, no se peinaban con recortes de pelo, no había nada, no había pantalla. Hoy día vete, míralo, está más peor que el mismo diablo. Están en el mundo, están perdidos. Yo me los he conseguido, hasta me lloran encima. Y yo oro por ellos porque los amo. ¿Viste? Esas son realidades que yo vivo por esta. Entonces yo no vivo una cosa por maldecirte a ti. Yo estoy orando todo el día en casa y tú me ves a mí en YouTube retratar o en Facebook. Pero yo lo que busco es popularidad. Popularidad, eso es lo que hacen muchas. Yo no estoy hablando yo estoy hablando que hay muchas que dicen, yo busco popularidad, yo no busco que, yo estoy engañando al pueblo, no se da de cuenta, pero lo engaño a mi manera. Hay gente que te engaña a su manera. Y cuando estas enfermedades vienen, yo siempre le digo a Dios, ¿tú quieres que yo le ore a ese hombre por cáncer y que se sane? Y Dios me dice, órale, ya es la hora y yo lo voy a sanar. No es por emoción del pueblo para que grite, es porque Dios usa a su cielo a su manera, ¿verdad? Y estas son realidades. Y le digo a Dios, yo no quiero seguir con esto del evangelio. Esto me tiene a mí como que mal. Muchos me cogen y me cogen, me traicionan, me puñalean, se van a notificarme a YouTube, me cogen, me hablan de mí por detrás, me queman, se pasan haciendo, me preguntan porque tú estás hablando de aquella sierva, de aquel siervo. Y no se dan de cuenta que esos que tú no ves que no rompen un plato son los que te cogen y te meten un batazo y te achuecan y te matan. Yo le di la honra y la gloria a Dios por tener el corazón mío contrito y humillado delante de Él y limpio. Y que me humillo y le digo a Dios, perdóname si en algo ofendí a alguien, Porque yo tengo muchas pruebas, muchos testes contigo. Y tú sigues queriendo que yo siga con los testes. Y Dios me dice, vas a seguir pasando pruebas porque este mundo no es un mundo de flores, es de espinas. Y es bien terrible. Y yo pasé esto sobre el cáncer con mi esposo, que te digo, y me dolió mucho. Hoy día la gente vive en las vacas gordas, pero el día que tú tengas a tu esposo y Dios te lo vaya a quitar, ahí tú vas a sufrir, te vas a dar de cuenta que van a venir ahí las pruebas. Cuando empiezas a darte batazo con tus mismos de la casa y tus mismos los de tu casa se vuelvan en contra tuya, ahí tú te vas a dar de cuenta que Dios existe. Y que lo que yo hablo aquí son realidades. Y que cuando te doy una profecía te sale. Porque no son profecías de la carne, son en el espíritu. Y Dios me las da para que te las dé al pueblo. Pero el pueblo no cree. Porque ellos dicen, no, yo creo en la que va por ahí y va predicando el evangelio y se trepa en el altar y dice 2 o 3 disparates. O le saca el filo al pueblo, que ya el pueblo lo que sufre. El pueblo de Dios lo que está sufriendo, porque cuando pasa al frente lo que está buscando de que alguien le hable una palabra de aliento. Y tú sabes lo que hace la gente, los pelan como gallo de pelea. Entonces le sacan filo a todo lo que ellos se ponen y dan pena. Por eso es que yo me vengo echando a decirle que si la palabra no me afirma lo que ustedes están hablando, porque la palabra dice sobre, habla sobre, yo lo he hablado en Corintios, sobre el amor y nadie lo vive. Habla sobre que tenemos que vivir el amor en Corintios, ¿verdad que sí? Y entonces en el capítulo 13, y tú dices, no, eso no lo habla ahí. Entonces como el que, si la palabra te habla del pantalón y tú dices, no, eso no lo habla ahí. Y te habla de la adulterio, no, eso no lo habla ahí. Y todo es que aquí no lo habla, ¿verdad? Habla de que tenemos que amarnos los unos con los otros. No, eso no lo habla ahí. Porque cogemos las partes. Y si te va hablando de divorcio, no, eso no lo habla ahí. Porque tú no quieres dar tu brazo a torcer y te vas a casar con esa mujer. Y tú no vas a dar tu brazo a torcer de impedir de casarte con esa mujer. Te vas a casar y te vas a pasar por sobre encima. Y digo, tú vas a decir, yo me voy a pasar por encima de Dios. ¿Ah? Es como que ahora mismo tú te quedas viuda y rápido vas a conseguir marido, no te quieres quedar tú soltera.
Y entonces tú me ves a mi soltera y dices, esa se quedó en soltera porque no hay diablo que cargue con ella. O nadie se va a meter con esa mujer. Déjame decirte, delante de Dios, que me te digo este libro, que es la palabra de Dios, déjame decirte, es tanto de que yo me case con tantos hombres que yo no me caso con cualquiera, déjame decirte. Y yo le digo, Dios, Señor, dirígeme cuál sea. Porque son muchos, no son pocos, son bastantes. Y no son tampoco cualquiera. Hay evangelistas, hay pastores que han enviudado.